here. All right. Okay, so again, welcome everyone. Bueno, otra vez, bienvenidos a todos. And I will give a short introduction Y voy a dar una introducción cortita on what this is about. de lo que se trata esto. And then, as I said, everyone is welcome to say something. Y luego de eso, todos están bienvenidos a decir algo o hacer preguntas. Or not. O no. So what this points to Así que a lo que apunta esto is that what happens is whole and complete. es a que lo que sucede está entero y completo. So what seems to be happening is everything, so to speak. Así que digamos que lo que parece estar sucediendo es todo, por así decir. There is no deeper reality underneath this. No hay una realidad más profunda por debajo de esto. There is no deep, absolute reality around this or within this. No hay una realidad absoluta alrededor de esto o dentro de esto. There's just what seems to be happening exactly as it is. Está solamente lo que parece estar sucediendo exactamente como es. The other thing that's being pointed out here, Quieted. pointed out, Okay. Lo otro que está siendo dicho aquí is that there is no separate person. es que no hay una persona separada. There is no one, so to speak. No hay nadie, digamos. And what I mean with that is that there is no experience to be something. Y lo que quiero decir con esto es que no hay una experiencia para hacer algo. So there is no self-awareness. Así que no hay autoconciencia, There is no presence. There is no soul. no hay presencia, no hay alma, There is no consciousness. no hay conciencia. All of this would be the dream. Todo esto sería el sueño. That there is something living within the body, which we are. Que hay algo que vive adentro del cuerpo, que es lo que somos. So usually that's the experience of the person. Usualmente esa es la experiencia de la persona. I'm something in this body. Yo soy algo adentro de este cuerpo. Some kind of entity. Alguna clase de entidad. Some kind of spirit. Alguna clase de espíritu. And I'm separate from everything else. Y estoy separado de todo lo demás. I'm separate from my feelings. I'm separate from my thoughts. Estoy separado de mis sentimientos, separado de mis pensamientos. I'm separate from the world. Separado del mundo. I'm only experiencing it. Yo solamente estoy experimentándolo. There's always me and something else. Siempre estoy yo y algo más. So there's absolutely nothing wrong with that. Y no hay nada equivocado con eso. The thing just is, it seems to be that there is a feeling of unfulfillment. La cosa es que parece haber un sentimiento de incompletud. It is attached to this sense of presence. Y esto está pegado al sentimiento o al sentido de presencia, de estar presentes. And out of this sense comes the seeking energy. Y fuera de este sentido nace la energía del buscador o que busca. So for this I, it feels as if I have to find something. Así que para este yo se siente como si yo tengo que encontrar algo. As if I have to find something deeper in this world. Como si tuviera que encontrar algo más profundo en este mundo. Fulfillment. Satisfacción. True love. Verdadero amor. True freedom.
verdadera libertad, enlightenment, iluminación, feeling content. sentirse pleno. But of course, all of that as an experience. Pero claro, todo eso como una experiencia. The problem is that that just doesn't work. El problema es que esto no funciona. The problem is that whatever the person seems to achieve, El problema es que cualquier cosa sea lo que la persona busca lograr, it's already there to say no to it. ya está ahí para decir no a eso. Because the person itself is the sense of unfulfillment. Porque la persona en sí misma es el sentimiento de incompletud. So no matter how glorious or gorgeous it feels, Así que no importa cuán gloriosa o maravilloso siente, the underlying impression is it's still not it. la impresión subyacente es todavía no es esto. It's just not everything yet. No es todo todavía. So what this message points out Así que lo que apunta este mensaje is that this whole setup to be someone es isn't que todo, real. I'm sorry, I'm sorry. Is Bueno, not real. This whole setup to be someone is not real. así que todo este acto de ser alguien no es real. There just isn't anyone. No hay nadie. I am is an illusion. Yo soy es una ilusión. And what happens, what seems to be happening, Y lo que pasa o lo que parece estar pasando is just naturally free and naturally whole and love and full. es naturalmente libre, completo, amor. It's just this. Es simplemente esto. This is the natural reality already. Esta es la realidad natural ya. For no one, of course. Para nadie, claro. Meaning that there is no separate experience of it. En el sentido de que no hay una experiencia separada, Because the separate experiencer is an illusion. porque la experiencia separada es una ilusión. All right, I guess that's it. Bueno, creo que esto es todo. We've said it all. Lo hemos dicho todo. There shouldn't be any question. Well, of course, anyone. Bueno, no debería haber ninguna pregunta. Bueno, sí, claro, cualquiera puede preguntar. Everyone is welcome. Cualquiera bienvenido a preguntar. Hi, Andreas. Hola, Andreas. Hello. Hola, Adriana. Hello, William. Hola, hola, William. Tengo una pregunta. I have a question. Claro. Andreas, I feel very, very triggered by what you said in the introduction. What did you say? I'm sorry? I feel very, very triggered, like confronted by what you said in the introduction. Yo me siento muy confrontado de aquello que dijiste en la introducción. Because you said that what happens is whole and complete. Porque dijiste que lo que sucede ya está entero y completo. So when you say that, do you mean it's not going to become something else? Así que cuando dices eso, ¿estás queriendo decir que no va a transformarse o volverse otra cosa? Yes, absolutely. That's what I'm saying. Sí, absolutamente, eso es lo que estoy diciendo. It'll never become more whole and complete than it is now. Nunca va a ser más total y completo de lo que es ahora. It won't get better. It's this. No va a volverse mejor, es esto. Everything else is a hope, is a dream. Todo lo demás es una esperanza, es un sueño. It's the hope of the person. One day it'll be better. Es la esperanza de la persona. Un día va a ser mejor. One day I'll be in a better position. Un día voy a estar en una mejor posición. One day it'll be whole and complete for me. Un día va a estar total y completo para mí. And that's just a dream. Y eso es solamente un sueño. It'll never become more whole than it is now.
nunca va a ser más completo de lo que es ahora, o más entero de lo que es ahora. This is as good as it gets. Esto es tan bueno como puede ser. No! No, The thing that worries me the most lo que me preocupa más is it's getting harder and harder to deny what you're saying. es que es más difícil y más duro negar lo que estás diciendo. But yet it's still not my experience that this is No. whole and complete. Pero aún así todavía no es mi experiencia de que esto es total y completo. Yeah, but it will never be your experience. Bueno, es que nunca va a ser tu experiencia. So that would be the other hope. One day it's my experience that this is whole and complete. Así que esa sería otra esperanza. Un día va a ser mejor y completo. Esa es la esperanza. But it's exactly this I which doesn't exist. Pero es exactamente este yo que no existe. It's this I which hopes that tomorrow will be better. Es este yo que espera que mañana sea mejor. That's dreamt, Esto es soñado, es un sueño. including its sense of unfulfillment. Incluyéndolo al sentimiento de incompletud. So when the person dies, Así que cuando la persona muere, everything is whole and complete. todo está total y completo, Yeah, as it was before. como estaba antes. Yeah. But that is experienced. You must be experiencing that. Pero tú debes estar experimentando eso. Oh no, there is no one here. I died. No, no, no hay nadie aquí. I'll never guess it, will I? Nunca lo voy a poder suponer, ¿no? That's true. I will never get it. Es verdad, yo nunca lo va a No. obtener eso, ese Yes. sentido. Sí, Muchas gracias. de nada. Perdón, las personas que levanten la mano, hablen. I think Enrique was first. Yes, I know. I'm just saying, telling them that if Hola. they Buenas want to tardes. speak to... Hola. Bueno, ahora que ya que había un orden que se estableció, vamos a continuar con ese orden. So, since the people started Empiezo to yo. do that with the hand, Enrique. we're going to start with that. But sepan que pueden, a medida que surge, ahora van a tener que esperar el turno, pero si no, activar su micrófono y hacer la pregunta, esperando que termine el que ya estaba hablando, ¿no? So you can speak without raising your hand. Just wait for someone to finish and open your microphone and speak. Okay. Enrique. Empiezo. Sí. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Por qué el interés por los místicos del siglo XIV, por Meister Eckhart? ¿Por qué nunca hemos leído lo que dice Andreas? Nadie ha hablado como Andreas. Okay. Why the interest about the mystics from the 14th century and why we never heard anybody else talking about it? About talking like you. Well, I'm not sure if I understood the question really. He wants to know why this type of discourse or talk has never been heard before. ¿Y los del siglo XIV quiénes serían? No, él ha hecho un libro sobre Meister Eckhart. all right. I got it. Why about him? And Oh, I don't know. I was just asked about it. It just happened basically. no sé, el libro básicamente sucedió, alguien me preguntó. So in some circles, Meister Eckhart is quite popular in Germany. So En algunos círculos el maestro Edgar es bastante popular. so Por as a German, you just stumble over him. Así que como alemán uno se tropieza con él, digamos. But it doesn't mean much actually.
Pero no significa mucho, verdaderamente. Vale. Y la segunda breve, si yo no estoy aquí, no hay otro. No hay Adriana, no hay Andreas, no hay So nadie. the next question would be, if I'm not here, then nobody else is here. There's no Adriana, no Andreas, and there is nobody else. No, yes, exactly, absolutely. There is no ¿Cómo one. te relacionas? Espera, déjame responder. Él dijo, sí, exactamente. Eso es así. ¿Y qué decías? ¿Cómo te relacionas? Qué How do difícil you, es, ¿no? how do you relate then? It's very difficult that. Well, it's impossible. There is no relating really. Bueno, es imposible, no hay relacionarse realmente. So nothing relates. Así que nada se relaciona. Bien, nada más. Nothing else. O sea que cuando su novia le dice hasta luego Andreas, o cuando el jefe o el amigo le dice cualquier cosa, no existe tampoco. Él no contesta. No sé. So does that mean that when your girlfriend says goodbye, or your boss says something else, you don't answer because they don't exist? Oh no, the body answers by itself. The body will just say something. Oh, no, el cuerpo responde por sí mismo, el cuerpo va a decir algo. Well, at least so far, something came out always, Así que, almost. por lo menos hasta ahora algo dijo. Well, it's not coming from a relating. Pero no está saliendo desde una relación, del relacionarse. It's not coming from an inner me relating to an outside world. No está, esas palabras no vienen desde un yo interior que se está relacionando con el mundo externo. De acuerdo, gracias. Thank you. Thank you. Sí, no sé, no me aparece eso, tu nombre. Una chica rubia. Giselle, hola. 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 Encantada, sí, seguidora de Andreas. Soy seguidora de Andreas. ¿Me oyes bien? ¿Se oye bien? Sí. I am a follower, Andreas follower. Okay. Pregunto. Que siento nervios en el estómago, entonces quiero hacer la pregunta bien, porque sé que dependiendo de la pregunta que haga, de verdad voy a dejar de sentir las ganas de hacer preguntas. So I feel kind of nervous in my stomach, and because I'm about to do a question, and I know I want to do the right question, because according to the question I ask, I will stop having this sensation in my stomach. Yes. So Sí. Entonces, what's the question? ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo reconocer? How can I recognize esa claridad o ese ver that clarity sin caer en la trampa de la identificación? without falling in the trap of identification? Well, in the end, it's impossible actually. Es imposible en realidad. Because liberation is not a recognition of something. Porque la liberación no es un reconocimiento de algo. It's it's the end of recognizing. En realidad es el final de reconocer. Well, recognizing kind of is experiencing. Recognizing Is experiencing. Reconocer es experimentar. I'm aware of. Yo estoy consciente de. So the hope is that one day I can be aware of wholeness. Así que la esperanza es de que yo algún día podré estar consciente de la totalidad.
or I can recognize wholeness o la puedo reconocer without doubt or something, total clarity or something. sin ninguna duda o con total claridad o algo así. But the only thing that we talk about here Pero de lo único que hablamos acá is that exactly this I, this which recognizes, es que exactamente este yo, esto que reconoce, isn't real. no es real. So nothing will ever be recognized. Así que nada nunca va a ser reconocido. There is no truth to be realized or recognized. No hay una verdad que pueda ser realizada o reconocida. So that's the freedom. Así que esa es la libertad. It's just this I which isn't real. Es simplemente este yo que no es real. Already, Ya no es real. Entonces, mientras yo sienta que hay algo vivo aquí, no podré, o sea, no podrá ocurrir esa manera de verlo, tiene que eso morir y no depende de un mí. So while I feel that there is something alive in here, I will not be able to recognize it, and it depends that all the me, that me has to die. so yeah, one could say liberation would be when that me would drop. Sí, podríamos decir que la liberación es cuando el yo se cae, Or when that me turns out to be non-existent. o cuando ese yo se vuelve no existente, se ve que no existe, Because it's already not existing. porque ya no existe. The thing is that even when the me dies, La cosa es que aun cuando el yo muere, there is nothing recognized. no hay nada que sea reconocido. It's just the end of the illusion of separation. Es simplemente el finalizar de la ilusión de la separación. But it's not replaced anymore with a better experience. Pero no está reemplazado con una mejor experiencia. It's just the end of that illusion of awareness. Es solamente el final de esa ilusión de la conciencia. But it's not replaced with a higher recognition or a better recognition. Pero no es reemplazada con un reconocimiento más elevado o un mejor reconocimiento. So I don't see wholeness. I don't see how it really is. Así que yo no veo cómo realmente es. There's just nothing there anymore, which looks even. No hay nada más ahí que parezca, which looks even, you said? Yes, who even looks outside? Ah, no hay nada ni siquiera que mire hacia afuera. Vale. Sucede que hay algunos instantes en los que no hay, es como si no hubiera nadie que observe y no hay esa identificación con creer ser la persona ni el cuerpo, ni siquiera los objetos que hay alrededor, pero luego... Oh, vale, perdona. It happens that sometimes there is like the absence of the person, and there's not the recognition of seeing objects or things around me. Ahí seguí. Y pasa cada vez con más frecuencia. And it happens more often every time. Pero hay división, o sea, es un antes y un después. But there is a division because it's before and an after. Sé que no puedo hacer nada para verlo, o sea, sé que no puedo hacer nada para que el ego muera. I know there is nothing I can do to make the ego die. Solo quiero, no sé, qué sugerencia puedo recibir porque ya no quiero ni preguntar nada más. A nadie, de hecho. I don't know which question I could, or suggestion you can give me, because I feel that I cannot answer, question anything else. Well, yes, you're totally right. There is no real question about it. Sí, estás correcto. No hay realmente una pregunta acerca de esto. That's what you just said. You don't even have a question about it. Es lo que acabas de decir. Vos tampoco tenés una pregunta acerca de esto. And yes, there's no real answer about it.
Así que no hay una verdadera respuesta acerca de eso. That's just what seems to be happening. Eso es lo que parece estar sucediendo. An apparent coming and going of this illusion to be someone. Una aparente entrar o salir de esta ilusión de ser alguien. And of course, whenever there is the sense of I am, Y claro, cuando hay el sentimiento de yo soy, there is a division and a before and after. hay una división, un antes y un después. And whenever there is the sense of I am, there is unfulfillment and seeking. Y cuando hay el sentimiento de yo soy, hay una falta de completud y una necesidad de búsqueda. Well, the illusion of unfulfillment, of course. Bueno, claro, la ilusión de falta de completud, claro. And the illusion of there being someone. La ilusión de que hay alguien. Yeah. And that's Sí. what seems to be happening. Y eso es lo que parece estar sucediendo. Sí, ¿es miedo a morir? Is it the, fear of dying? Oh no, it has absolutely, there is no one doing anything wrong. Oh, no, no hay nadie que está haciendo nada malo. It's just what apparently happens for no reason at all. Es lo que aparentemente sucede sin ninguna razón. There is no one there preventing anything from happening. No hay nadie ahí que esté impidiendo que algo suceda. No, it's just totality or wholeness as that. No, es simplemente la totalidad o la completud, así como es. Pero las cosas parece que se complican a medida que voy cumpliendo más años y eso da la sensación de que como todo va a ser cada vez más difícil hasta que a ese ego no le afecte. Perdón. Things seems to be more complicated as years pass by and I get older and things look to become more and more difficult. Las cosas parecen ser más difíciles. Después, ¿qué más dijiste? Para evitar que me identifique con ellas. Seems to be more difficult to avoid to identify with things happening. Oh yeah, all right, that's fine. Sí, está bien. Eso es. I mean, yeah, no, really, I mean, who would be able to avoid anything? ¿Quién estaría capacitado para evitar cualquier cosa? There's absolutely, well, there is no real identification anyway. No hay una real identificación de todas maneras. And it's only this which wants to come to a better experience, which is the dream. Y es solamente esto que quiere llegar a una mejor experiencia. Esto es el sueño. So, Así que, ¿Por qué entonces la necesidad de buscar si no se va a encontrar nada? so why the need of searching if we're not going to find anything? well, in the end, the sense of unfulfillment seems to be connected to this sense of presence. Bueno, al final el sentimiento de no completud parece estar conectado con el sentir estar presente. But there is no explanation for this. Pero no hay explicación para esto. It doesn't serve a purpose. No sirve un propósito. No one has to seek. Nadie tiene que buscar. But again, it's just what seems to be happening. Otra vez, es lo que parece estar sucediendo. For no deeper reason at all. Así que no hay una razón más profunda para nada. But yes, there's nothing to find. Pero sí, no hay nada que encontrar. There's just apparent seeking happening. Solamente hay una búsqueda aparente sucediendo. That's wholeness. Esa es la completud, la totalidad. ¿La presencia es algo que se siente o qué es esa presencia? The presence is something that you feel, or what is this presence? Oh, it's an illusion. There is no presence. Es una ilusión, no hay presencia. I don't feel any presence. Yo no siento ninguna presencia. But the me would call itself presence. Pero el yo llamaría a sí mismo presencia.
The me would say, I'm here, I feel something. El yo diría, yo estoy acá, yo siento algo. When I look, I experience something. Cuando yo busco, veo, yo experimento algo. But that's a total dream. Pero eso es un sueño, total. That presence, that experience of presence is dreamt. Esa experiencia de presencia está siendo soñada. But it's this which lives in the illusion of seeking. Y es esto lo que vive en la ilusión de buscar. I'm here and I have to find something. Yo estoy aquí y tengo que encontrar algo. This can't be it. Esto no puede ser todo. Me sitting in a Zoom talk with Andreas can't be fulfillment. Yo sentada en Zoom con Andreas no puede ser la completud, llenarse. My fulfillment has to be later on because this isn't it. Mi completarme tiene que ser después. Esto no puede ser esto. That's the seeking that comes from the person. Esa es la búsqueda que sale de la persona. I'm not here for the meeting. I'm here to get something for my. Sí, go ahead. Go, finish. Yeah. For my fulfillment, right? I'm here to get something for my future liberation. Yo no estoy acá para el encuentro, yo estoy acá para lograr algo, tener algo para mi liberación futura. So that's the experience of the person. Esa es la experiencia de la persona. And when the person collapses, this whole impression collapses. Y cuando la persona colapsa, toda esta impresión colapsa. That I'm here, that this is not fulfilled. Que yo estoy aquí, que esto no está completo. Sí. Vale, gracias. Una última pregunta relacionada con... he conocido algunas personas aparentes en las que... One last question. I have met some people, apparent people, en las que no ha en las que ha ocurrido la realización del ser. To whom the realization of the being has happened. Y me han comentado que hay una fase en la que se estabiliza la mente o algo así, y que incluso necesitan bueno, no es que necesiten, sino que utilizan o emplean psicoterapia. Entonces... Espera, porque yo tengo que las ideas que estás transmitiendo traducirlas. Vale. Okay, so they have told me that there is a phase in which the mind kind of stabilizes, and then they have been using psychotherapy to help that. Sí. ¿Cada caso es diferente o por qué ocurre esto? Every case is different, or why is this happening? I've absolutely no explanation for that. Bueno, absolutamente no tengo explicación para eso. But my impression is that they talk about some kind of realization. Pero mi impresión es que ellos hablan de algún tipo de realización. Because when there is no one there anymore, porque cuando no hay más nadie ahí, it's really hard to do therapy with no one. Es muy difícil hacer terapia con nadie. You can't really make therapy with a dead one. No podés hacer terapia con un muerto. So I've no idea really what they talk about then. Así que realmente no tengo idea de qué hablan. Entendido. Okay, understand. I don't know what realization they had, but No sé qué realización tuvieron, pero I didn't have any. yo no tuve ninguna. I just died.
Yo me morí. Simplemente. I hope this didn't add to the confusion too much. Espero que esto no haya agregado demasiado a la confusión. Cuando Bueno, te ¿podemos dejar a que otras personas pregunten? Sí, pero solo una última pregunta, y es cuando dice que ha muerto, ¿qué ha muerto? ¿Cómo ha muerto? So one last question. When you say that you died, what died or how did you? Well, well, in the end, there just was no one there anymore. Bueno, al final no había más nadie ahí. I mean, I died is already kind of a contradiction. Es decir, yo morí es alguna clase de contradicción ya. Because it sounds still as if it somehow had to do with an I. Porque suena como si todavía tuviera algo que ver con un yo. It's just the turning out that there is no one. Es simplemente el darse cuenta o que se vea que no hay nadie. And seen from the person, it is just like falling asleep. Y visto desde la persona es como caer dormido. The end of the experience to be something that's awake. El final de la experiencia de ser algo que está despierto. Gracias. Thank you. Thank you. Marina? Hello, everybody. Well, I have no more questions because all the questions have been asked by Giselle, but I still have some of them. Un momento, que yo solo traduzco. Me he quedado sin preguntas porque se las hizo todas Giselle, pero bueno, tengo algunas. Okay. As you said, everything is an illusion. Nothing relates, there is nobody out there, todo es una ilusión, como dijiste, no hay nadie allá afuera que se relacione porque no hay nadie, ¿no? We are identified with an ego, as based as what you have said, ¿no? And that every experience doesn't exist. Nos dice que nos identifiquemos como un ego, que nos identificamos como un ego y por eso es que sentimos que las experiencias que vivimos están ahí presentes, ¿no? So my question is, what is the reason, what is the aim of this illusion? ¿Cuál es el propósito de esta ilusión, de vivir esta ilusión? Yeah? And how can we take a benefit of this to manifest happiness, which happiness doesn't exist based on what you said, ¿no? Es decir, mis dos preguntas son entonces, ¿cómo podemos sacar un beneficio de esta ilusión y poder manifestar felicidad? ¿No? Y la siguiente pregunta era, ay, me la olvidé. I said that in English. Well, you can... My second question, one of the questions, the first question, Andreas, I forgot it. Yes, okay. So before I come to the questions, Antes que yo vaya a hacer las preguntas. So first of all, I didn't say that everything is an illusion. Primero que todo, yo no dije que todo es una ilusión. There's exactly one illusion. Hay exactamente una ilusión. And this illusion is I am. Y esa ilusión es yo soy. Sitting in front of a screen is not an illusion. Sentarse frente a una pantalla no es una ilusión. The only illusion is that it's an experience for a person. La única ilusión es de que es una experiencia para una persona. So that's the only illusion. Esa es la única ilusión. And when I say this is an illusion, y cuando yo digo esta es una ilusión, it actually means that it's not there. Significa que no está ahí. Not even as an illusion. Ni siquiera como una ilusión. So the question, where does the illusion come from? Así que la pregunta de dónde viene la ilusión only happens within the illusion. Solamente sucede dentro de la ilusión. It's the same question like, who am I? Es la misma pregunta de quién soy yo.
What am I? ¿Qué soy yo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Where's the illusion coming from? ¿De dónde viene la ilusión? And of course, these questions will remain unanswered Y claro, estas preguntas van a quedar no respondidas, because they are already coming from an illusion. porque ya están viniendo desde una ilusión. So I think this was the first question. Creo que esa era la primera pregunta. And the second question, Y la segunda, of course, there is no benefit from this. claro, no hay beneficio de esto. You can't squeeze wholeness out of wholeness. No podés exprimir la totalidad de la totalidad. So this message will remain without any consequences. Así que este mensaje va a quedar sin consecuencias. There will be no one there after the meeting who has gained something. No habrá nadie ahí después del encuentro que haya ganado algo. This won't make the world better. Esto no va a hacer que el mundo sea mejor. It's pointing out that the world is whole and complete already. Está señalando que el mundo ya es completo y entero. That's why there are no real consequences from this. Por eso no hay consecuencias reales de esto. So that may be a bit disappointing. Así que bueno, eso puede ser un poquito desilusionante. But actually it's the freedom and the wholeness of this. Pero actualmente, en realidad, es la libertad y la completud de esto. ¿Ya está, Marina? Thank you. Gracias. Sí. Okay. Hello, Andreas. Hello, everybody. Hola, Andrea. Andreas, I have a question about the illusion of me. Yo tengo una pregunta acerca de la ilusión del yo. And specifically about the definition. Y específicamente acerca de la definición. What do you mean if you say the me? ¿Qué querés decir cuando decís el yo? I mean, there is me. I wouldn't say my body. The body is me. Quiero decir. My name is Sergey. I have my papers. I have my passport. I can show it. Also, I can see. Wait a minute. Wait, please. So, because I don't remember the idea that you want to translate. Okay. Okay. Entonces está el. I forgot already. You said there is no me. There is the body. I have the papers and everything. Okay. Sorry. I will repeat. There is me. My name is Sergey. Estoy yo. Mi nombre es Sergey. My body is here. I can touch it. Mi cuerpo está aquí. Lo puedo tocar. I see Andreas. Veo a Andreas. Also, I could touch Andreas. I could say hello if we would meet in person. O sea, podría decir que puedo tocar a Andreas, entre comillas. Sí. So there is an identity, Sergey. There is an identity, Andreas. Así que hay una identidad, Sergey, y una identidad, Andreas. Okay, I can say apparently. Apparently. Oh, sí, bueno, podría decir que aparentemente es así. Because for nobody, yes. Para nadie. So what do you mean if you say there is no me? What me do you mean? Así que, ¿qué quieres decir cuando decís que no hay un yo? ¿A qué te referís? Well, I can't tell you what the me is because it's not there. Bueno, no te puedo decir qué es el yo porque no está ahí. But all the things that you just said, pero todas las cosas que acabaste de decir, there is nothing here which is able to say that. No hay nada aquí que pueda decir eso.
there's nothing in here which can talk to itself No hay nada aquí que pueda hablar a sí mismo and say those things. y decir esas cosas. Like, yeah, okay, there is a body, I can touch it. Como por ejemplo decir, sí, está bien, acá hay un cuerpo, puedo tocarlo. Yes, there are papers, I can see them, they are real. Así que claro, hay documentos, yo los puedo ver, así que son reales. And I see an Andreas, and I'm sure I can touch him too. Y veo un Andreas, así que estoy seguro que también puedo tocarlo. It's exactly that which lives in this conviction Es exactamente eso que vive en esta convicción, based on experiencing, basada en experimentar, based on the impression to be separate from those things, basado en la impresión de estar separado de esas cosas. that's what I mean. This doesn't have any substance. Eso es lo que quiero decir, esto no tiene ninguna sustancia. This is what you would probably call me. Esto es lo que tú probablemente llamarías yo. I'm guessing, Estoy suponiendo. because I don't see anyone, but that's what I heard when you spoke. Porque yo no veo a nadie, pero eso es lo que escuché cuando hablaste, Apparently. aparentemente. Practically, it's so that I describe something as a person, Prácticamente es que yo describo algo como una persona, a paired person, so to say. And you, as you said, you are not able to describe such things about you yourself. y vos, como dijiste, no sos capaz de decir las mismas cosas acerca de ti mismo. There is no experience of those things to be existing. No hay la experiencia de que estas cosas existan. Yes, Sí, because there is nothing there which experiences itself as real. porque no hay nada ahí que se experimente a sí mismo como real. So within the dream, it feels Así que dentro del sueño se siente as if there is a real awareness como si hubiera verdadera conciencia and something that this awareness is aware about. y algo que esta conciencia está consciente de. I see there is a body, so I veo. can say there is a real body. Yo veo que hay un cuerpo, así que puedo decir que hay un cuerpo real. That's how it feels for me. Así es como se siente para mí. And that's what I'm aware of. Y eso es lo que soy consciente. And the awareness is real. Y mi conciencia es real. And what I'm aware of seems also real. Y aquello de lo que soy consciente también parece real. That's the dream. Ese es el sueño. I understand what you say. Yeah. Entiendo lo que dices, But I don't have how to say. Instinctively, I understand what you mean, but my brain, my mind cannot understand it. instintivamente yo entiendo lo que decís, pero mi mente, mi cerebro no lo entiende. It's not even that the mind can't understand it. No ni siquiera que la mente no pueda entenderlo. This awareness can't experience it even. Esta conciencia tampoco puede experimentarlo, Like the body or those things. como el cuerpo y todas esas cosas. It can't even be experienced.
no puede ni siquiera ser experimentado. That oneself isn't real, can't be really experienced. Que uno mismo no es real, no puede ser experimentado. Yeah, Yes. impossible. Mhm. But since about you have primarily sensations. You can touch it and you can say, I feel it. Pero vos tenés sensaciones primarias, vos podés tocar y decir yo siento. Or you see me now, or you're hearing me now. Vos me ves o I say to you, and you are conscious about what I'm saying now. y yo hablo y tú estás consciente de lo que digo ahora. I wouldn't go that far. Yo no iría tan lejos. Okay, but you are answering me, so I. No. Pero me está respondiendo, entonces, Well, only apparently. bueno, solo aparentemente. Yes, apparently there is a living body, Sí, aparentemente hay un cuerpo que vive. Okay. and compared to a stone or the wall, Y comparado con una piedra o la pared, this body seems to be conscious. este cuerpo parece estar consciente. But there's actually no experience to be conscious. Pero Wow. no hay experiencia de ser consciente. The consciousness that the body has, La conciencia que el cuerpo tiene it's just like an arm or a leg, es como una pierna, un brazo, and it's as blind as an arm or a leg. y es tan ciega como un brazo o una pierna. There is no experience to be conscious. No hay experiencia de ser consciente. There's just apparent consciousness happening, Está solo la conciencia aparente sucediendo. and talking and hearing, Hablar, oír, but for no one. pero para nadie. Not for this awareness that says, I'm aware of me. No para esta conciencia que dice yo estoy consciente de. The person would say, I'm aware of a conscious body. La persona diría yo estoy consciente I'm aware of a de un cuerpo consciente. I'm aware of there being a functioning body. Yo estoy consciente de que hay un cuerpo funcionando. So this experience is dreamt. Así que esta experiencia está siendo soñada. But apparently there's a functioning body. Pero aparentemente hay un cuerpo funcionante. And that is whole and complete. Y eso está completo y entero. Okay, actually it's the same that I meant. There is no middleman between the body, functioning body, good functioning body, and the universe, something. It's Así que like a part of. es lo que estaba diciendo. No existe el hombre del medio, el intermediario entre esta conciencia, lo que sea, el todo y el cuerpo. Yeah, it's completely undivided. Está completamente indiviso. There is no self-reflection. No hay un reflejo de sí mismo. Yes, exactly. Mhm. Okay. Oh, Okay. Yeah. it's understandable. Es comprensible. Nobody, as you like to say, but I Me wouldn't gusta say it. decir. Yo no lo diría. Okay, thank you for the nice conversation. Gracias por la linda conversación. And thank you for the translation. Y gracias por la traducción. Yes, Muy bueno. thank you too. Veo una chica, no veo el nombre, con la manito levantada. Sí, tú. Yes. Hi, everybody. Hola a todos. Yeah. Andreas, I got a question. And can you make a definition of life and death? Andrea, tengo una pregunta. ¿Podrías hacer una definición entre la vida y la muerte? De la vida y de la muerte. Yeah.
Well, not really, because both don't exist. No, realmente, porque ninguna de las dos existe. So it's the experience to be present, Así que es la experiencia de estar presente, to be now here and conscious and awake. de estar aquí ahora consciente y despierto. This would be the experience to be alive. Esta sería la experiencia de estar vivos. And that's the only thing that has the experience to be alive. Y eso es lo único que tiene la experiencia para estar vivo. It's the I saying to itself, I'm here. Es el yo diciéndose a sí mismo, yo estoy acá. And it's coming from this I, I'm alive now, Y está viniendo desde ese yo estoy aquí, estoy vivo. can come the concept of death. De ese puede venir salir el concepto de la muerte. But it's only a concept, actually. Pero es solamente un concepto. But what this points to Pero lo que apunta a esto is that exactly this experience to be alive, that's not real. es que exactamente esta experiencia de estar vivo no es real. In that sense, there is no such thing as life. En ese sentido no hay tal cosa como la vida. And when there is no life, Y cuando no hay vida, there also can't be a death of that life. tampoco puede haber una muerte de esa vida. Life and death are completely dreamt. La vida y la muerte están completamente soñadas. The experience to be alive. La experiencia de estar vivo. Of course, apparently there is a living body. Claro, aparentemente hay un cuerpo que vive. And of course, apparently this can stop functioning. Y claro, aparentemente este puede parar de funcionar. But there's nothing alive in the living body. Pero hay nada vivo en el cuerpo viviente. And there is nothing dead in the dead body. Y no hay nada muerto en el cuerpo muerto. There just isn't anyone. No hay nadie. But then what we doing? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? What we Doing. doing? Oh, Are we doing? no one is Well, doing anything. Nadie Yeah, está haciendo but- nada. Okay. Yeah, yeah, really? that's true. Yeah, I understand. That is the question I did. Why are we here? What is the One- objective? One after the other. Sorry, one moment, please. Oh well, yeah, that's so interesting. Thanks for this. All right. Thank you. Yeah. Thank you. ¿Qué decías, Marina? Yes, sorry, Marina. No, what I said is that question is similar to mine, which is what is the aim or the purpose of being in the illusion? Que es una pregunta similar a la que hice yo, que es ¿cuál es el propósito de estar viviendo una ilusión? Oh, well, there is no one in the illusion. Bueno, no hay nadie en la ilusión. There is no purpose at all. No hay ningún propósito. What happens is everything. Lo que pasa es todo. So there is nothing which it can be for. ¿Fall? For. It can't have a Ah. purpose for anything else because it's everything. No puede haber un propósito para nada porque es todo. It's really for nothing. What happens is for nothing. Lo que sucede es para nada. I think there are questions in the chat. No. No, Spanish. it's already whole and complete. Está ya completo y total. What I have a happens? question. I have a question. It doesn't serve any kind of purpose. No sirve ningún propósito, ninguna clase de propósito. Can you speak about past and present and future? Because I was listening to, I don't know, you know Sergi Torres. Someone asked him about this, and the person that asked says, you know, I was, what if I am thinking of the past or the future? And he answers, well, you are thinking about it now. So I just wanted you, if you can deepen that into that. I will translate.
Le pedí si por favor puede hablar del pasado y del futuro, porque vi una charla de Sergi Torres cuando le dice, o una mujer le pregunta si yo estoy ahora aquí pensando en el pasado o en el futuro, ¿cómo es que no están? Y entonces él dice, pero ¿cuándo estás pensando en el pasado y el futuro? Ahora lo estás haciendo. Entonces le pedí que profundizara en eso. Okay. So, yes, yeah, I mean, sitting in front of a screen is absolutely timeless. Sentarse frente a una pantalla es sin tiempo. So it's No not tiene tiempo. happening now. No está pasando ahora. This is not happening now. Esto no está pasando ahora. And of course, and of course, it can't have a past. Y claro, no puede tener un pasado And it can't have a future. y no puede tener un futuro. But there's also no present. Pero tampoco hay presente. This whole idea of there being a present moment is the illusion of the person. Toda esta idea del momento presente es una ilusión de la persona. That's exactly how the person experiences. Así es exactamente como la persona lo experimenta. Well, I'm now here, Bueno, yo estoy aquí ahora, and this is what I'm aware of now. y esto de lo que soy consciente ahora, So this is what's real. así que esto es lo que es real. And of course, the experience of a present moment Y claro, la experiencia del momento presente opens up the possibility for a past and a future. abre la posibilidad de un pasado y de un futuro. Yeah, but that's all part of the dream. Pero eso es todo parte del sueño. But it's not an intellectual thing. Pero no es una cosa intelectual. So in these present moment teachings, Así que en este momento presente, enseñanza de este momento presente, you just manage to cut away past and future after a conclusion. solamente puedes sacar el pasado y el futuro después de una conclusión. So you have to think about it first Tienes que pensar acerca de eso primero and then say something like, y luego decir algo como, yeah, true. If I don't think about the past, it is not there. sí, es verdad, si yo no pienso acerca del pasado, no está ahí. That's true. Eso es verdad. But it's this present, this inquiry in the present moment that is dreamt already. Pero esa pregunta en el momento presente ya está siendo soñada. So there is this doesn't say there is a present moment. Así que esto lo que dice él, no dice que hay un momento presente. Yeah, there isn't. No está. So the no past, like the memories of so-called then past events, or the guessing of future events, well, we don't know as an intellectual thing that they don't exist, as intellectually, but the memory itself, It's Yeah, just I the will- memory itself just, sorry. yeah. You want- Sí, le repregunté, entonces le dije, entonces la memoria de un momento pasado y el suponer un momento futuro no existen, pero la memoria en sí misma, y dejé abierta para pregunta, y él le va a contestar. Yes. Well, memory just is timelessly itself La memoria es sin tiempo en sí misma, for no one. para nadie. It doesn't say anything. It doesn't prove anything. No dice nada, no prueba nada, It doesn't point to anything. no apunta a nada. It's totally fine. It's totally, Fine. está bien, totalmente. Apparent Apparent. memory. Una memoria aparente. Perfect. Perfecto. Gracias. Thank you. Thank you. Sí. Hay dos manitos levantadas. Sí, una muy breve. La buena noticia The good news es que no se puede salir del sueño. is that you No. cannot get out of the dream. You cannot? Get out of the dream.
Oh, yes, there is no dream in the first place. Sí, no hay un sueño en primer lugar. There is no escape from what happens. No hay escape de lo que sucede. That's part of the dream, that I can awaken or something. Es parte del sueño que yo puedo despertar o algo. Of course not. Claro que no. Who needs that anyway? ¿Quién lo necesita de todas formas? Nadie. No, la pregunta es porque habrá gente que piense, voy a hacer tal cosa porque se puede salir del sueño. So there must be people that think, well, I will do such a thing, such and such things, because I can get out of the dream. Oh yeah, of course. Those they call themselves spiritual teachers. Sí, claro, se llaman a sí mismos maestros espirituales. Yes, they teach me how to get out of the dream. Sí, enseñan a otros shows cómo salir del sueño, How to become an awakened me. cómo ser un yo despierto. That's all dream stuff. Eso es toda cosa de sueños. Gracias. This is not a teaching here. Esta no es una enseñanza aquí. So there is no one. No hay nadie. So me trying to awaken into another reality is the dream. Así que el yo tratando de despertar a otra realidad es el sueño. And of course, people who support this idea are the same dream, apparently. Y claro, gente que apoya esta idea están en el mismo sueño, aparentemente. So it's all about experiences. Es todo acerca de experiencias. And of course, that's all right. There's nothing wrong. Y claro, eso está bien, no hay nada que esté mal. It just hasn't anything to do with what we talk about here. Solo que no tiene nada que ver con aquello de lo que hablamos acá. There is a question in the chat. Yes. Voy a leer la pregunta que está en el chat. Dice, esa muerte del ego, si no es una experiencia intelectual, entonces, ¿qué es? ¿Es un fenómeno? So, this death of the I, if it's not an intellectual experience, then what is it? What is it? Is this a phenomenon? Well, actually, one has to say it the other way around. Bueno, realmente uno tendría que decirlo de otra manera, al revés. So the impression to be alive is an apparent phenomenon. La impresión de estar vivo es un fenómeno aparente. And when that illusion drops, Y cuando esa ilusión se cae, it's just it's going back to the natural reality. es volver a la realidad natural. So, and then there is no difference anymore between a stone and a tree and a pig. Entonces ya no hay diferencia entre una piedra, un árbol y un cerdo. Or chairs or clouds. O sillas o nubes. So the only thing that says I'm separate from that is I'm me. Y lo único que dice es, yo estoy separado de eso, es el yo. So in a way, the end of that is not a special state. Así que de alguna manera el final de eso no es un estado especial. It's the end of the dream that there is a special state. Es la finalización del sueño de que hay un estado especial. Namely, I am. Como el yo soy. But as a story, one could say, Pero podríamos decir que eso también es una historia. when you call the sense of presence energetic, Cuando tú dices, llamas al sentido de la presencia energético, algo energético, it's the end of that. es el final de eso también. It's not intellectual, No es intelectual, it's not emotional. no es emocional, In the end, it's not even anything. al final no es ni siquiera nada. Energetic, experiential. Energético, experiencial. What we talk about is not even an experience. De lo que hablamos no es ni siquiera una experiencia.
¿Tenés la manito levantada? No sé, ¿Sara? No, pero tengo una pregunta. Bueno, sí, un comentario. So, it seems like everybody or lots of us, we are like living against these ideas. Parece que muchos de nosotros estamos viviendo en contra de estas ideas. Yeah. Well, most people just seem to experience themselves as an I. And Bueno, then why? Wait, Why? un momento. Ay, perdón. Bueno, mucha gente, la mayoría de la gente parece experimentarse a sí mismo como un yo. Y ella otra vez preguntó, ¿por qué? For no reason. Por ninguna razón. It's the same wholeness. Es la misma completud. There's no answer to this. No hay respuesta para esto. It's just what seems to be happening. Es simplemente lo que parece estar sucediendo. Yeah, thank you. Gracias. Thank you. It's not real. No es real. It doesn't mean that there is a real I happening. No significa que hay un yo real sucediendo. So apparently there seems to be this illusion running. Así que aparentemente parece estar esta ilusión For some bodies, para algunos. and that's wholeness. Y eso es también la totalidad. A wholeness doesn't lose any. I'm sorry, I want to correct my word. Wholeness es también, y eso es entero, total en el sentido de entero, completo. It's not losing something in the illusion to be separate. No es perder algo en la ilusión de estar separado. In other words, whatever is happening is perfect as it is. Is that it? Yeah. Yes, but for no one. Yeah, I want to say that. So, yo pregunté, entonces, en otras palabras, lo que sea que está pasando está perfecto así como es. Y él dice, sí, pero para nadie. Yeah. Anita. Yeah, hi. 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 So when a body can speak from this presence, and then there is also nobody. Así que un cuerpo puede hablar desde de esta presencia, pero también es para nadie. So then it's just the form in a kind of a presence. The appearance is in a kind of a presence. Así que la apariencia y la forma es un tipo de presencia. Yes, absolutely. Exactly. Yeah. Yes. Sí, Okay. exactamente. Yeah. Thank you. Thank you. Gracias. Okay, Isel. Yes, hi. Again, I'm sorry for asking so much. I have a last question. No sé si quieres traducir o... Sí, perdón por hacer tantas preguntas, pero tengo una última pregunta. Okay. Could you speak more about the dying of the ego, please? Traducilo. Que si puedes hablar un poco más sobre la muerte del ego, por favor. Well, it's actually hard to say something about it. Es difícil decir algo acerca de eso, Because it doesn't really happen. porque no pasa realmente. So in a way, the death of the ego is another idea of the ego, so to speak. Así que diríamos que la muerte del ego es otra idea del ego, por así decirlo, Or of the I. o del yo. So what this message points out is that there is no I in the first place. Así que a lo que este mensaje apunta es que no hay un yo en primer lugar. So in that sense, even the death of the I will not happen. Así que en ese sentido, ni siquiera la muerte del yo puede pasar. Nothing will happen, ever, Nada pasará nunca, because nothing is happening. porque nada está sucediendo. But as I said, seen from the I, Pero como dije, visto desde el yo, what we talk about is just death.
de lo que hablas es de la muerte. That's deep sleep without waking up in the morning. Es como un sueño profundo sin despertarse en la mañana. That's liberation. Esa es la liberación. When there's nothing there anymore, saying to itself, hey, I'm here. Cuando no hay más nada ahí, diciendo a sí mismo, acá estoy, hola, soy yo. Yes, it's funny. Speak about the die. You say I die, or I don't know if I understand bad, but you say here's nobody because I die. ¿Lo traducís vos? No, I said that. Sí, vale. No me acuerdo de lo que es. Dijiste, ok, yo te voy a traducir. Entonces, vos estás diciendo, me parece que dijiste antes, acá no hay nadie porque el yo murió. Entonces, Yeah. eso. Of course, that was a story. Bueno, claro, eso fue una historia. It was a bit. I mean, that's what I meant. I died. It doesn't make sense. Y eso es lo que quise decir. Yo morí, eso no tiene sentido. Yeah. Sí. Okay. Yes. You said that. Of course, I can't know how it feels like dying if I never die before. So, of course, Claro, that doesn't have explanation. I mean, yo no puedo saber cómo es morir porque yo nunca morí antes, así que no hay una explicación. I mean, death is totally unknowable. Quiero decir, la muerte es totalmente imposible de conocer. The natural reality is totally unknowable. La realidad natural es totalmente incognoscible. All that can be known, apparently, Todo lo que puede ser conocido aparentemente is being awake. es estar despierto. So all the person knows is the person. Así que todo lo que la persona sabe conoce es la persona. All knowing is the dream. Todo saber es el sueño. And what we talk about is when there is no one there knowing anything. Y de lo que estamos hablando es cuando no hay nadie ahí sabiendo algo. Or that sitting in front of a screen is already deeply unknown. O que estar sentado frente a una pantalla es profundamente desconocido. Because it is inexperienced. Inexperienced, porque no está siendo experimentado. It's blind, it's totally blind. Está totalmente ciego. And the awakeness is dreamt. Y el despertar está siendo soñado. "34 people sitting in front of 34 screens doesn't know about itself." 34 personas sentadas frente a 34 pantallas no saben hacer de sí mismos. It is itself. They don't know about themselves, you meant? Nor 34 people sitting in front of 34 screens doesn't experience itself. Doesn't or does? Does not. Okay, does not. Okay, I said that already. Yes, Yes. I can say correctly then. Yes. It is it. What happens is itself. Lo que está sucediendo es sí mismo. But it has no idea what this actually is. Pero no tiene idea de lo que en realidad es. And it doesn't even know if it is or not. Y no sabe ni siquiera si es o no. It's a blind reality. Es una realidad ciega. And no one cares. Y nadie puede verlo. It's so abstract, but thank you so much. Es tan abstracto, pero muchas gracias. Oh, it's not abstract at all. It's all there is.
No es abstracto para nada, es todo lo que es. But I know it seems to be abstract. Pero yo sé, parece ser abstracto. For the person, it seems as if it's an unknown reality. Para la persona parece como si fuera una realidad desconocida. But it's just what we talk about. Pero es de lo que hablamos. It's just this. Es solo esto. Sitting in front of a screen and feeling and thinking and Sentarse frente a una pantalla y sentir y pensar. this is the reality that doesn't know itself. Esta es la realidad que no se conoce a sí misma. And it doesn't matter. Y no importa. It's this anyway. Es esto de todas maneras. This not being known doesn't change anything because it already is unknown. Que esto no sea conocido no cambia nada porque ya es desconocido. Ha habido momentos en los que sometimes in the past, for saying in a way, I felt experience of being of watching things like that, like you say, and I thought that maybe I lost my mind in that moment, or I put crazy because it's no sense that reality. So the ego or me, I feel so much scared about that, because when I say that, I feel like, oh my God, I lost my mind. I put crazy. I never could. Nunca podré recuperar. I will never recover my health. So yeah, that's the question that I'm happening, that it's happening right now here. ¿Vas a traducir? Sí, voy a intentarlo. Me ha pasado en anteriores ocasiones que han habido experiencias en las que he visto esto, de ver de ver las cosas así de abstractas, o de verlo como si hubiera muerto, por ejemplo. Y en ese momento el ego ha aparecido y es como si lo hubiera visto como si me estuviera volviendo loca o como si fuera algo loco. Y entonces he sentido tanto miedo de perder la cabeza que eso ha generado como una especie de bloqueo, que es lo que es, por eso hago estas preguntas. well, yes, it can be very scary for the person. Sí, puede dar mucho miedo a la persona. Because in the end, it goes beyond the sense of reality at all. Porque al fin va más allá del sentido de la realidad. And this can be quite disturbing. Y esto puede ser bastante Perturbador. perturbador, gracias. And yeah, it can feel like losing one's mind. Y sí, puede sentirse como perder la cabeza. And of course, what can also be scary, of course, Y lo que también puede dar miedo, claro, is the idea of death. es la idea de la muerte. I mean, that's the worst thing that can happen to the person. Eso es lo peor que le puede pasar a la persona. So the second worst thing is to lose the sense of reality. Así que lo segundo peor es perder el sentido de la realidad. Because this feels like maybe I go crazy now. Porque eso puede sentirse como, hoy puede ser que ahora me vuelva loca. And the worst thing for the person would be to die. Y la peor cosa para la persona sería morir. And I think a horror picture might be I die crazy. Y como una película de horror podría ser yo me muero loca. Exactamente, exactly. For that reason, I am on psychotherapy right now, because I had so many experiences like that. So then I back to the reality. So I lost the reality, and that's very hard for this sí. mind. ¿Traducís? Que me ha pasado que he visto las cosas así, luego he dejado de verlas, y como he tenido esas experiencias, he sentido mucho miedo de perder la cabeza, y por esa razón estoy en psicoterapia, y por eso es que... But pues, are you in therapy with the people who realized something? Estás en terapia con la gente que se dio cuenta de algo. Exacto. For that reason, I'm here doing this question, because I know that I don't have anything to do with the psychotherapy, with the psychology or something like that.
Yes, right, because of o traducí vos porque si no yo Perdón, sí, que por eso es que estoy en psicoterapia, perdón, que sí, que por eso es que estoy en estas reuniones, porque sé que es donde puedo ver algo con claridad y que no lo veré en psicoterapia. Well, yes, it's two things. I don't. Well, yes. I mean, this dance between reality and unreality. Esto está entre la realidad y la no realidad. Of course, this can be very, very disturbing. Sí, claro, esto puede ser muy, muy perturbador. And of course, unrooting. Y claro, puede como desenraizar. It's almost as if you lose your roots in the world, Es como si perdieras tus raíces en el mundo, but still are someone who wants to function in the world. pero todavía es alguien que quiere funcionar en el mundo. And of course, that's where the disturbance come from. Y claro, ahí es donde la perturbación, de donde viene la perturbación. However, without knowing anything, Pero de todas maneras, sin saber nada, and I don't think that there's anything wrong, y yo no creo que haya nada que esté equivocado, of course, they are trying to treat a person that doesn't exist. claro, ellos están tratando de tratar a la persona que no existe. So you try to give something roots again, which actually has been unrooted. Y así que están tratando de darle raíces otra vez a algo que ha sido desenraizado. And it's a nice idea. There's absolutely nothing wrong with that. Y es una linda idea, no hay nada equivocado con eso. But there's just no one there, really. Pero no hay nadie ahí en realidad. So there is no one anywhere, anyway. Yes. Yes, I I'm know. asking you. Sí, So- yo dije, perdóname que sí tradujo lo que dije. Yo dije entonces, pero claro, no hay nadie en ningún lado de todas formas. Y él dijo sí. Dale. It's so painful, this thing, but thank you. Yes. Es tan doloroso esto, pero gracias. Of course, because there is no answer to that. Claro, porque no hay respuesta a eso. There's no answer to the irritation, and this irritation is painful. No hay respuesta para esa irritación y esa irritación es dolorosa. Sí, I'm sorry. Cerrá tu micrófono y así puedes seguir tranquila en tu proceso. William, Yes. Last question, maybe. William. Hi, Andreas. Hello. Hi, Adriana. Andreas, can you explain to me how there is no one choosing to do anything? ¿Me puedes explicar, Andreas, cómo no hay nadie eligiendo hacer cualquier cosa? Well, of course, I can't really explain that. Bueno, claro, yo no puedo realmente explicar eso. I mean, there's just no one there. Pero no hay nadie ahí. I mean, of course. I mean, Claro, if there is no one who would choose, or no hay nadie que pueda elegir. The problem I have is I'm always worrying that I'm making the wrong choices. El problema que tengo es que siempre estoy preocupado de hacer las elecciones equivocadas. And then I'm always obsessing about if I've made the wrong choice, how is this going to impact me in the future? Y que yo siempre estoy preocupado, bueno, si hago la elección equivocada, ¿cómo me va a impactar esto en el futuro? And that sense that it's me who's made a certain choice and could be in control to make a different choice is so convincing. Y ese sentimiento de que soy yo el que está haciendo las elecciones y que podría hacer elecciones diferentes, es tan... the last thing what you said it was... It's so the sense that it's me Yes. who's made the choice and can make it. It's so convincing that I am choosing and I should do Yes. something. Yeah, convincing. so. Sí, I already said that. That's it? Yeah. Ok, dice que es muy, es muy convencedora este sentido de sentimiento de ser uno al hacer las elecciones. So Yes. yes, that's wholeness. Eso es la completud, es la totalidad. And you can't change any of it.
Y no se puede cambiar nada de eso. Oh no, how would I even dare to change anything? No, ¿cómo me podría atrever a cambiarlo? I'm not fighting against wholeness. I mean, No, I'm Yo not no estoy asking. peleándome con la totalidad. I'm not asking you to change it. I'm saying I can't change any of it. oh Yo no te yeah, estoy diciendo a ti que lo cambies, yo estoy diciendo que yo no puedo cambiar nada. oh yeah, of course not. Claro que no. Oh, there is no I, so No hay un yo, así que that's why you can't change it, because there is no one. es por eso que no puedo cambiarlo, porque no hay un yo. Thank you. Gracias. All right, I think that's it. Bueno, creo que ya está. So there is no message, there is no teaching. No hay mensaje, no hay enseñanza. It's deeply, deeply impossible to teach an illusion something real. Es profundamente imposible enseñar a una ilusión algo real. So as there is no one, there is no teaching. Así que como no hay nadie, no hay enseñanza. There is no one separate. There is no one who needs to come back to wholeness. No hay nadie separado, no hay nadie que necesita volver a esa totalidad. There's just what apparently happens. Está solamente lo que aparentemente sucede. And that's perfectly whole and complete. Y eso es perfectamente completo y entero. It's just this. Es solamente esto. It's just what seems to be happening. Es solamente aquello que parece estar sucediendo. That's it. Eso es todo. Thank you very much for joining. Gracias, muchas gracias por unirse. I wish you a lovely time. Thank you very much, Adriana. You're welcome. Les deseo un buen tiempo. Gracias, Adriana. All right. Thank you. Bueno, gracias. Adiós. Bye. Gracias. Gracias. Adiós. What about the November, the 5th of Gracias. November talk in Spanish? You want to say? Yes. Yeah, go ahead. Yes. Next week there's also a talk with Spanish translation. La semana próxima hay otra charla con traducción al español. Va a haber otra persona que traduce. I've been invited by a group from Madrid. He sido invitado por un grupo que está en Madrid. So the information is on my website. La información está en mi sitio web. And the link will come on the day when it happens. Y el link va a llegar el día que suceda. It's next Is it going to Wednesday. be through Zoom or Yeah, it's soon. va a ser por Zoom? Next Wednesday El próximo jueves, with Spanish translation. con traducción al español. All right. Thank you very much. Thanks, Adriana. Thank You're you. welcome. Bye. Thank you. Bye, everybody. Thanks. Bye. A todos.